¿Qué onda? Hoy haremos unas galletas para el Día del Amor y la Amistad. Vamos a necesitar 3 tazas de harina de todo propósito, una cucharada de fécula de maíz, una cucharadita de polvo para hornear, una cucharada de vainilla, 3/4 taza de azúcar, 2 huevos, 2 barritas de mantequilla, que es equivalente a una taza y aproximadamente unas 15 a 16 cucharadas, y un cortador de galletas en forma de corazón. Vamos a empezar batiendo la mantequilla. Esta vez lo vamos a hacer a mano. Hay que tener la mantequilla fuera por un par de horas para que esté suave. Si no tienen mantequilla, pueden utilizar manteca de cerdo. Yo no recomiendo que utilicen margarina porque entonces el sabor y la textura de la galleta va a cambiar. Ahora vamos a agregar los 3/4 tazas de azúcar. Lo mejor es utilizar la azúcar blanca bien finita. Y vamos a mezclar hasta que el azúcar se incorpore bien con la mantequilla. Ahora aparte voy a batir 2 huevos. Esto lo pueden hacer a mano o con la máquina como quieran. Pero no les recomiendo ponerlo directo en la mezcla porque cuesta más batirlos. Ahora vamos a mezclar hasta que todo se incorpore muy bien. Y esto llevará unos minutos. Ahora voy a agregar la cucharada de fécula de maíz, que esto va a ayudar para que las galletas se sientan un poco más crujientes. La cucharadita de polvo para hornear y voy a cernir las 3 tazas de harina. Y volvemos a mezclar todo. Y ya casi se me olvidaba ponerle la vainilla. Esto es una cucharada. Para hacer la masa de estas galletas lleva mucho trabajo a mano. Yo por lo general yo tengo 2 máquinas y las utilizo, pero también les quiero mostrar cómo se hace a mano. Lleva un poco más de tiempo hacerlo. Ya una vez la masa lista, la vamos a poner en un plástico y la vamos a estirar un poco así como una tortilla larga. Y con el rodillo la vamos a estirar dejando aproximadamente 1 centímetro de grosor. One hour later. Después de 1 hora, como ven, está bien durita. Lo que voy a hacer es que la voy a cortar a la mitad porque es grande. Y mientras estiro una de las mitades, la otra la voy a poner en el refrigerador. Y dejando el plástico debajo, voy a poner un pedazo de papel de mantequilla para poder estirarla, dejando un grosor de medio centímetro. Si la masa dejó de estar fría, es mejor ponerla en el refrigerador antes de cortarla, porque necesitamos que las galletas que esté fría la masa para poderlas hornear. Mientras estamos haciendo todo esto, precalienten el horno a 350 grados Fahrenheit. Yo también puse las bandejas en el refrigerador por unos minutos y la masa que me va
sobrando, la que va quedando en pedacitos, la vuelvo otra vez a estirar y la vuelvo a poner en el refrigerador y luego la corto. Vamos a hornear las galletas por aproximadamente entre 15 a 18 minutos. Las dejamos enfriar por unos minutos antes de pasarlas por el azúcar. En un platillo voy a poner media taza de azúcar y una cucharadita de canela en polvo o al gusto. Luego pasamos cada galleta por el azúcar. Las mías no estaban tan frías todavía y yo siento que eso me ayudó a que el azúcar se pegue más. Estas galletas se deshacen en la boca, son bien suavecitas, el sabor es delicioso, quedan muy bonitas también la decoración. Se pueden poner en cajitas para regalar, yo por lo general las pongo en una cajita de papel. También corté un par de galletas con el corazón en el centro y lo que voy a poner es dulce de leche entre medio. Y estas hay que ponerlas en el refrigerador. Bueno, espero que les haya encantado esta receta. Feliz Día del Amor y la Amistad y nos vemos para la próxima. Bye bye.